Mis hermanos, en esta hora vamos a tener una enseñanza muy enriquecedora y que contribuye, ¿verdad?, a los mensajes que se han estado impartiendo, que llevan como fin principal hablar del Espíritu Santo. Creo que a estas alturas de las enseñanzas, hablar del Espíritu Santo para cada uno de nosotros pues ya ha tomado mayor claridad en cuanto a su identidad, a su rol y participación dentro del plan redentor de Dios a lo largo de la historia de la Biblia, pero también como parte de nuestra identidad pentecostés, que forma parte de nuestro propio contexto como iglesia, ¿verdad? Vemos que hablar del Espíritu Santo pues trasciende más allá de lo que pudiéramos nosotros vagamente haber concebido en algún momento de nuestro entendimiento en lo que respecta a su rol y sus funciones. Dicho esto, pues vamos a meditar en esta tarde, en la enseñanza que lleva por título Por mi Espíritu, y vamos a estar basando esta enseñanza en lo que nos dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6, es nuestro versículo clave, nuestro versículo base, pero a saber vamos a estar viendo un poquito acerca de todo lo que tiene que ver con el libro de Zacarías y su contenido, y más que su contenido, su propósito a la hora de escribirlo. Por mi espíritu es lo que vamos a ver en esta hora, y vamos a buscar nuestro texto principal. Zacarías capítulo 4, verso 6, dice la palabra del Señor, lo leemos todos juntos. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Puede ocupar su lugar mi hermano, mi hermana? De este versículo en particular, yo creo que la mayoría de nosotros estamos relacionados con esta expresión que pone de manifiesto la función y el papel que tiene el Espíritu Santo en relación a su obrar a través, en este caso, hablando en el contexto en el que se escribe, a través de la vida de uno de los personajes emblemáticos de la historia de Israel o del pueblo judío, que vamos a ver un poquito de Zorobabel, pero en general, el rol del Espíritu Santo en la vida del ser humano, quien es el autor y consumador de toda obra que lleva como fin ejecutar los propósitos de Dios a través del hombre, repitiendo esto, ¿verdad? Entonces, de aquí tomamos precisamente el título de nuestra enseñanza de esta tarde, Por mi Espíritu. Esto de alguna manera para nosotros debería de resonar fuertemente, más que en nuestros oídos, en nuestros corazones, saber que la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo es perfecta, porque Él lo hace todo de manera perfecta. Y vamos a ver un poquito acerca de ello en esta tarde, acerca de este libro del profeta Zacarías. Pero antes de ello, estamos en ese periodo en el de los anuncios proféticos. Hemos de darnos cuenta que la asistencia y participación del Espíritu Santo es continua, es dinámica y a la misma vez es manifiesta en esta era que distingue al periodo de la revelación bíblica, en el que los profetas, de una o de otra forma, movidos y asistidos por el Espíritu Santo, vemos cómo cada uno de ellos juega un papel importante en torno al plan de Dios para con su pueblo, y posteriormente hemos de darnos cuenta para con la humanidad. Esta era de los anuncios proféticos pone de manifiesto la importancia que tiene el rol del Espíritu Santo en cada uno de los profetas, que al sucederse uno tras otro hemos de darnos cuenta cómo la operación activa de Dios a través de su Espíritu
Espíritu Santo es manifiesta, de manera que nosotros hemos de darnos cuenta que Dios nunca abandonó a su pueblo, siempre estuvo su Espíritu Santo ahí presente, obrando. Haciendo esto eco precisamente de las palabras que ya he mencionado en un par de ocasiones, que cita el apóstol Pedro diciendo que los profetas que inquirieron acerca de esta salvación revelada a nosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron sobre qué tiempo y qué persona obraba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dios, de manera continua, de manera presente y real, viene actuando en esta era de los anuncios proféticos a través de su Espíritu Santo. Dicho esto, quiero abrir brevemente un paréntesis para poder comprender un poquito acerca del contenido de lo que nosotros llamamos los profetas, que en la Biblia están divididos en dos secciones principales. Es los profetas mayores y los profetas menores. Y de esto nosotros podemos aprender un poquito acerca del contenido de cada uno de sus mensajes, ministerio, obra y participación de cada uno de ellos. Si nosotros aprendemos a leer a los profetas, tanto mayores como menores, a través de un acontecimiento importante que marcó la historia del pueblo judío, que es el cautiverio babilónico. Entonces, no solamente vamos a poder nosotros aprender a distinguir entre profetas mayores y profetas menores, sino en tres subcategorías que podríamos nosotros llamar así: profetas preexílicos, es decir, profetas que tuvieron su ministerio antes del exilio; profetas exílicos, es decir, profetas que tuvieron su ministerio durante el exilio babilónico; y profetas post-exílicos, profetas que tienen su ministerio, que hablan y comunican la palabra de Dios posterior al cautiverio babilónico. Y Zacarías precisamente entra dentro de este orden de los profetas post-exílicos. A saber, Zacarías, en su contenido, de manera general, hemos de darnos cuenta que es un profeta que anuncia a través del mensaje que recibe de parte de Dios por medio de visiones, anuncia una restauración de Jerusalén centrada no solamente en la reconstrucción de la ciudad, sino principalmente del templo de Jerusalén. Hablamos de Zacarías en un sentido general, un profeta que anuncia una restitución, una restauración del plan de Dios para con su pueblo, en el que una vez pasada la prueba del cautiverio, donde fueron llevados, ¿verdad?, a Babilonia los judíos, donde vivieron una prueba, un proceso que Dios de antemano, por su soberana y absoluta voluntad, permitió. Vemos nosotros que hay una esperanza y una expectativa de parte no solamente de Zacarías como quien escribe y comunica el mensaje, sino de todo el pueblo, de una restauración de lo que es el plan divino, que vamos a ver de alguna manera muy general, que encuentra su clímax y su punto central en la restauración y en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Dicho esto, vamos a ver un poquito acerca del contexto de Zacarías a manera de introducción. Y tenemos lo siguiente aquí. En el libro de Zacarías encontramos la participación del Espíritu Santo por medio de la figura de uno de los personajes más emblemáticos en lo que respecta a la reconstrucción del templo de Jerusalén, posterior al cautiverio babilónico, es decir, Zorobabel, quien, de acuerdo a la visión del profeta, junto con el sacerdote Josué, son los dos olivos a través de los cuales fluye el aceite en la lámpara que, una vez encendida, alumbra con su luz, lo cual es una metáfora del pueblo de Israel como luz a las naciones, que ha de hacer que la gloria de Dios
sea manifiesta, pero esto solo hasta que el templo sea reconstruido. Esta era su encomienda. Vamos a ver un poquito que dos personajes importantes de la historia del libro de Zacarías son el profeta, Zorobabel, el líder, vamos a llamarle así, civil, encargado y comisionado por parte de Dios para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esto, ¿verdad?, en el orden civil en el que nosotros hemos de darnos cuenta que su ministerio gira en torno a cuestiones que tienen que ver más con la vida del pueblo, no así como su compañero de ministerio, que sería en este caso Josué, que sería encargado de la cuestión religiosa en el área sacerdotal. Esto a saber lo traigo a colación por razón de la visión que recibe el profeta Zacarías de esos dos olivos y una lámpara que ve y que son los principales o los bastiones que van a jugar un papel importante en torno a ese volverse a Dios de parte del pueblo, pero esto a través de lo que sería la reconstrucción del templo de Jerusalén. Estos dos personajes son importantes y son emblemáticos para poder comprender la trama del libro de Zacarías. Ahora, con la asignación de reconstruir el templo de Jerusalén y con sus adversarios presentando oposición, es que Dios envía su famoso mensaje sobre su espíritu a Zorobabel. Este texto que leímos a un inicio ha de cobrar sentido para nosotros, abordado desde su contexto, al entender que es un mensaje de aliento de parte de Dios cuando Él habla a Zorobabel para poder decirle: no cuenta el valor ni la fuerza, sino solo mi espíritu. Es una versión diferente, pero nosotros lo entendemos más claro cuando dice: no es con ejército ni con espada. Los recursos, la providencia, el respaldo y asimismo todo lo que tenía que ver con la reconstrucción del templo de Jerusalén no era meramente un trabajo humano de iniciativa propia en este caso de Zorobabel, sino era una encomienda divina asignada por Dios para este líder principal del pueblo judío, que nosotros hemos de darnos cuenta que es respaldado nada más y nada menos por la encomienda directa de Dios a través de su Espíritu Santo. Aquí vemos que la reconstrucción del templo de Jerusalén está vinculada a el respaldo de Dios por medio de su Espíritu Santo, es decir, la asistencia que recibe Zorobabel para poder llevar a cabo tal encomienda es por el Espíritu Santo, que, como te mencioné hace un momento, nunca dejó de operar, nunca dejó de trabajar y de respaldar el plan divino para con su pueblo, pese a la oposición. Porque nosotros, leyendo Zacarías, hemos de darnos cuenta que sufrió oposición, tanto de los de adentro como de los de fuera. Pero una cosa tenía clara Zorobabel: el Espíritu de Dios estaba con él. Y si el Espíritu de Dios estaba respaldando esta obra, no había poder humano, o no habría poder humano, fuerza alguna que se lo pusiera, porque esto viene directamente de Dios. Ahora, no hay expresión bíblica en todo el Antiguo Testamento que represente de manera explícita convicciones carismáticas relacionadas al Espíritu Santo como agente potencializador de la obra de Dios a través de los hombres, que aquella que encontramos en esa expresión del texto bíblico que dice: por mi espíritu. Vemos claramente aquí que, como lo acabo de mencionar, la asignación que recibe Zorobabel para reconstruir el templo tiene el respaldo de Dios a través de su Espíritu Santo y repito, ¿verdad?, haciendo eco del texto bíblico, dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, o por mi espíritu. Es Dios mismo respaldando
su obra. De manera que nosotros vemos que en el Antiguo Testamento no hay una expresión más pentecostal o más carismática que vincule en este caso a nosotros con el Espíritu Santo que aquella que dice es por mi Espíritu, dando lugar de importancia, de relevancia a la tercera persona de la Trinidad, dándonos cuenta que todo es por Él y a través de Él. Toda obra que se precie de venir de parte de Dios ha de traer siempre el respaldo del Espíritu Santo. De otra manera, nos encontraríamos nosotros solamente con intentos del ser humano por pretender hacer la obra de Dios. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está detrás, entonces, como dice el Salmo, dice vano es que trabajen, pero no es vano el trabajo cuando es Dios respaldando su obra. Ahora, el propósito de Dios aquí sugiere la idea de que su plan a través de su pueblo elegido sea de iluminar al mundo entero. Ellos serían el testimonio de Dios a través de los pueblos que yacían en la oscuridad. El propósito por el cual Dios reaviva su obra, manda su espíritu, levanta a Zorobabel, lo comisiona para poder reconstruir el templo de Jerusalén, no tiene otro propósito más que el de comunicar que Dios estaba con su pueblo y que al ver que Dios estaba con su pueblo, las demás naciones pusieron su atención en el único Dios verdadero. Esto era el propósito que iba a desempeñar la restauración y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Porque ¿qué representaba el templo de Jerusalén y su antecesor, que sería en este caso el tabernáculo? ¿Qué representaba no solamente para el pueblo, sino para los demás pueblos? La presencia misma de Dios en medio de los hombres. De manera que cuando nosotros vemos que los judíos son llevados cautivos a Babilonia, lo último que ellos esperarían que sucediera era que no solamente que Jerusalén fuera destruida, sino que el templo fuese destruida. Si no había templo, para ellos era el fin. Para ellos representaba una sola cosa: Dios nos abandonó. Dios nos ha dado la espalda. El Señor ya no está con nosotros. De manera que para el pueblo y para Zorobabel, ver que el templo iba a ser reconstruido no representaba una cosa más que Dios estaba de nuevo con su pueblo, y a través de su pueblo Dios iba a darse a conocer a las naciones. Esto es de alguna manera una forma de poder entender cómo es que el Espíritu Santo ha de llevar a cabo su obra y su operación a través de su pueblo para dar a conocer a Dios a las naciones. Esto se ve ejemplificado en el mensaje que recibe el profeta Zacarías en esa visión del candelabro, de esa lámpara, del aceite, de la presencia de Dios, de los cuales, ¿verdad?, estaba fluyendo en este caso esa luz que alumbraría a las naciones, y que en términos de la visión, dos principales fuentes de dar a conocer a Dios a las naciones como luz sería en este caso el sacerdote Josué y Zorobabel, por medio de los cuales, de acuerdo a la visión, fluía ese aceite, esa presencia que de nueva cuenta vendría a reposar a través de ellos, a través de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esto, por cierto, es una metáfora que nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se retoma en palabras de Jesús. Por ejemplo, cuando vemos que Él le dice a sus seguidores que ellos serían la luz del mundo, es decir, aquellos en quienes reposa la presencia de Dios tienen como comisión, tienen como designación de parte de Dios, precisamente al ser repositarios de su presencia, ser luz a las naciones. Pedro, de manera similar, habla, ¿verdad?, diciendo: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, para que proclame ¿qué?
Dice, aquí tenemos las obras maravillosas de aquel que los llamó ¿de dónde? De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz. De manera que nosotros vemos esta correlación presente en esta metáfora que utilizan los autores del Nuevo Testamento de precisamente del Antiguo Testamento, de la luz a las naciones, ejemplificadas a través de la asistencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, en ese lenguaje de la visión que recibe el profeta Zacarías de la luz a las naciones. Pero la luz a las naciones no es comunicada de manera directa por parte de Dios. Él utiliza agentes, hace partícipe al hombre, hace partícipe en este caso a Zorobabel, para poder ser ese conducto por medio del cual su luz alumbre a las naciones y hacerle ver al mundo de que hay un Dios vivo y verdadero que de nueva cuenta ha establecido o ha restablecido su comunión para con su pueblo. Hasta aquí estamos claros, mis hermanos, en lo que estamos viendo. Permítanme un momentito porque para tomar agua. Ahora, regresando a Zacarías, nosotros hemos de darnos cuenta que entonces para que la pequeña comunidad judía pudiera dar cualquier clase de testimonio al mundo de su tiempo, de su época, era esencial que pusieran manos a la obra y terminaran el templo, para que el mundo se diera cuenta en aquel entonces que Dios quería dar a conocer su plan, que fuera luz a las naciones. No solamente era necesario que el pueblo de Dios, el pueblo de su pacto, no solamente era necesario que regresaran del cautiverio, no solamente era necesario que se reconstruyera la ciudad, era necesario que se pusieran a trabajar en la reconstrucción del templo y terminarlo. Eso era clave y fundamental, y estoy seguro que a quienes escribe el mensaje el profeta Zacarías lo estaban entendiendo. Bueno, ya regresamos, Dios ya nos libertó del cautiverio babilónico, Dios está trayendo palabra por medio de su profeta, en el que está prometiendo, ¿verdad?, que volvería a tener compasión y misericordia de nosotros. Dios ha estado hablando de una y de otra manera que el tiempo del cautiverio ha llegado a su fin, que los 70 años están concluyendo, que vamos a regresar, que va a ser reconstruida la ciudad, pero una sola cosa falta, que se reconstruya el templo. Y de aquí pasamos a una pregunta importante para meditar en esta tarde. ¿Qué representaba entonces el templo de Jerusalén para los judíos de aquella época? ¿Qué representaba? La presencia. La presencia de Dios en medio de ellos. ¿Te recuerdas a Moisés? Cuando Dios le asigna una encomienda, ¿cuáles son sus palabras que Él le dice previo a llevarla a cabo? Si tu presencia no va conmigo, no voy. Entonces el pueblo estaba entendiendo una cosa: si Dios los estaba mandando a reedificar su casa, su templo, es porque Él iba a estar ahí presente. Porque ¿quién construye una casa para no habitarla? Entonces, el templo de Jerusalén representa precisamente ello, que Dios volvería a habitar en medio de su pueblo, que Dios estaría ahí presente, y Dios lo comunica de manera clara por medio de su profeta, de manera comprensible, para que ellos lo entendieran, que Dios estaba detrás de todo esto. Pero el agente principal y el agente importante que nosotros vemos en el desarrollo de esta historia de la Biblia, vemos que es Zorobabel, pero que es asistido por el Espíritu Santo, ahí presente, continuamente, dejándole ver en claro que Él estaba ahí con ellos, porque no es con ejército, porque no es con espada, no es con tus medios, no es con tus recursos, es. es por mi espíritu. Soy yo.
siempre se ha tratado de mí, y es lo que Dios le deja saber a Zorobabel por medio del profeta, por mi espíritu. Ahora, acabé de hacer la pregunta, ¿qué representaba el pueblo del templo, de Jerusalén? Representaba lo mismo que diferentes lugares o figuras que tenemos a lo largo de la revelación bíblica, que tenemos ahí ejemplificados en la gráfica. Es, en este caso, el Edén, el tabernáculo, el templo, la persona de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. Esto, desde una perspectiva teológica, representa el lugar donde habita la presencia de Dios. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me adelanto a decirte algo que ya mencioné hace un momento. Dios da a conocer la luz a las naciones por medio de agentes, es decir, por medio de aquellos a quienes Él convierte los depositarios de su presencia. La presencia de Dios habitó, en primer lugar, en la Biblia nosotros vemos que habitó de manera plena en un lugar, es decir, en el huerto del Edén, donde Dios tenía comunión plena, comunión con el hombre directa, sin intermediarios, donde Dios hacía recibir su presencia de manera plena en el huerto del Edén. Sabemos lo que sucede, ¿verdad? Cuando el pecado entra, vemos nosotros que hay una separación, porque eso es lo que ocasiona el pecado, pero Dios no deja desprovisto a su pueblo de, en este caso, lo que es su presencia. Él ofrece medios por los cuales el hombre ha de darse cuenta que Él sigue presente ahí, y uno de ellos es el tabernáculo que manda construir a Moisés, que vemos que es el lugar donde habita su presencia. Posteriormente, la transición del tabernáculo al templo comunica esa misma idea en medio del pueblo, que Dios está habitando en medio de ellos a través de la figura de lo que es el templo. Pero del Antiguo al Nuevo Testamento hay una transición muy importante que establece un cambio de paradigma en cuanto al lugar donde Dios hace residir su presencia, y vemos que es esa transición importante del templo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan capítulo 2 nos dice que Él le dice a sus discípulos, le dice a la gente, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Ellos no entendieron, dice el escritor, que hablaba de ¿qué? De su propio cuerpo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice la escritura. Y Juan capítulo 1 verso 14 nos dice que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Esa palabra habitar tiene la connotación precisamente de la figura del tabernáculo, que en el original podríamos nosotros decir se tabernaculizó el verbo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, dando así cumplimiento en un sentido explícito a aquella promesa en la que Dios había dicho que yo seré su Dios para ellos y ellos serán mi pueblo, habitaré en medio de ellos, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, de manera que nosotros vemos esa transición del templo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que el lugar en el que Dios decide habitar ya no es un templo hecho por manos de hombres, sino ahora nosotros nos damos cuenta que eso solamente era una sombra, una figura que apuntaba a una realidad más grande, más alta, que encontramos nosotros, que su clímax es la persona de nuestro Señor Jesucristo, en quien, como acabé de mencionar, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Él es Dios, y la presencia de Dios se pone de manifiesto de manera plena en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él asciende a los cielos y deja una promesa, la promesa del Espíritu Santo, que se pone de manifiesto su cumplimiento a través de ahora ¿de quién? De una entidad que representa la presencia real de Dios en la tierra, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. En palabras del apóstol Pedro, somos piedras vivas cuyo edificio, ¿verdad?, conformado en un sentido general, es el templo de Dios. Para Pablo también la iglesia es el templo de Dios. Ahora,
Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, habita en su iglesia. Y es a través de la iglesia que Dios ha de comunicar su realidad, ha de comunicar que Él es el Dios verdadero, y es a través de la iglesia, de ese templo reconstruido, que Él ha de poner de manifiesto esta realidad última de su presencia en medio de los hombres por medio de su iglesia. Por eso la pregunta anterior, ¿qué representaba el templo? Bueno, lo que ya vimos, la presencia de Dios. Pero ahora la presencia de Dios habita en su iglesia, habita en ti y en mí por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Por lo que vamos a ver a continuación. El pueblo del antiguo pacto, y por extensión el del nuevo, no puede ser luz en la oscuridad sin la presencia de Dios. Y te repito esto: no puede el pueblo de Dios ser luz en medio de la oscuridad sin su presencia. Sin la presencia de Dios no podemos alumbrar, no podemos ser luminarias. El hombre no tiene luz propia. El hombre no goza de la presencia de Dios en un sentido natural, sino es a través del Espíritu Santo. Ahora, entonces, si el pueblo no puede ser luz en la oscuridad sin la presencia de Dios, lo cual solamente puede ser una realidad por medio del Espíritu. Por mi Espíritu, dice el Señor, por mi Espíritu vas a ser luz en medio de la oscuridad. Por mi Espíritu tú vas a ser un agente de mi verdad. Por mi Espíritu Dios estaba diciendo al pueblo de Israel en el antiguo pacto: por mi Espíritu, a través de ti, yo voy a dar a conocer a los hombres que soy el Dios verdadero, que no hay otro fuera de mí, que yo he perdonado a mi pueblo, que yo he restituido mi pacto, que yo he restablecido mi comunión para con mi pueblo, que si en un momento yo estuve enojado y le di la espalda a mi pueblo, ahora yo lo respaldo, y mi respaldo es con Él, y yo estoy con mi pueblo, pero todo esto por mi Espíritu. Eso es lo que Dios quería dar a conocer a su pueblo a través del mensaje profético que comunica por el profeta Zacarías, y que es puesto de manifiesto en la restauración del templo de Jerusalén, en el cual el pueblo había de darse cuenta que Dios habitaba de nueva cuenta en medio de ellos, en el templo. Esto a la luz de lo que te mencioné hace un momento, ahora por extensión nos incluye a nosotros, a ti y a mí, por medio del Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a dejar para un momento más adelante. Entonces, con la expectativa de la promesa divina de que el Señor volvería a compadecerse de Jerusalén y que allí se reconstruiría su templo, es que Zorobabel, capacitado y asistido por el Espíritu Santo, superó los obstáculos y terminó la construcción del templo, porque como te mencioné hace un momento, no era una obra de iniciativa propia de Zorobabel, era la obra de Dios, que Él lo había comisionado, y para que la llevara a cabo era necesario que en este caso Zorobabel tuviera la asistencia y participación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo respalda a aquellos que llaman, los asiste, los capacita, les da dones, cualidades y los potencia para poder llevar a cabo su obra. Y muestra de ello fue precisamente Zorobabel, quien reconstruyó el templo de Dios, porque era una obra de Dios. Zorobabel es una muestra precisamente en estas enseñanzas de cómo es que Dios obra a través del hombre, cómo es que Dios capacita, da entendimiento, da sabiduría, ilumina, da dirección y permite que a través del ser humano, a través del hombre, sea partícipe del plan y
propósito de Dios para con su pueblo. Porque si Zorobabel no hubiera sido asistido por el Espíritu Santo, esto hubiera sido reducido simplemente a una obra maravillosa, a una obra arquitectónica, el templo de Jerusalén, a más que piedras. Pero por tratarse de ser la obra de Dios y respaldado por Él mismo, por su Espíritu Santo, nosotros vemos que esa construcción, que sí, fue una construcción material, que implicó el trabajo del ser humano, fue más allá que eso. Fue un claro indicativo de que Dios estaba con su pueblo, de que Dios estaba respaldando su obra, de que Dios no había dejado a su pueblo, de que Dios no los había abandonado, de que era un Dios presente, que estaba dando cumplimiento a sus planes, propósitos y proyectos para con su pueblo, y que Él estaría respaldándolos en todo momento para dar a conocer que Él es el Dios verdadero a través de ellos. Es de esa manera que Dios obra por medio de su Espíritu Santo. Para mí, simple y sencillamente me deja así asombrado ver la manera perfecta y casi quirúrgica en la que Dios va actuando de tiempo en tiempo, de persona en persona, de época en época, a través de su Espíritu Santo. Él es perfecto. O sea, ¿cómo a Dios no se le sale nada? Porque pareciera ser que el cautiverio babilónico representó para el pueblo el fin de todo. Imagínense, el lugar que representaba para ellos la presencia de Dios en medio de ellos, valga la redundancia, que sea destruido. Imagínense la crisis en la que los metió. Imagínense al pueblo de Israel con esa expectativa, con esa añoranza, ¿verdad? Y el salmo que habla, ¿verdad?, de que los judíos lloraban y ponían su mirada hacia el oriente, y que los ríos de Babilonia lloraban y tenían esa expectativa de que en qué momento Dios va a obrar, en qué momento va Dios a intervenir, en qué momento Dios va a dejar de darnos la espalda. Ese momento se cumplió con Zorobabel por medio del Espíritu Santo. Esa restauración, ese restituir, ese volver a ver a Dios en medio de su pueblo. Pero para que esto fuese llevado a cabo, también hizo falta algo importante: que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo se volviera a Dios. Porque vemos que el mensaje profético de restauración y de restitución no solamente habla de eso, habla de un compromiso que Dios exige y demanda para con su pueblo. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Porque para que ese plan y propósito de Dios fuese llevado a cabo, no solamente el pueblo iba a entrar de a oquis en esa restauración, el pueblo tenía que tener un compromiso serio con Dios. Y para eso es que el mensaje profético también siempre estuvo ahí presente. Y para eso es que Dios siempre estuvo hablando por medio de los profetas al pueblo de que se volvieran al único Dios vivo y verdadero. Ellos recibieron de parte de Dios no solamente el poder ver que iban a regresar del cautiverio, sino una reflexión profunda de lo que los había llevado justamente a ese exilio: su desobediencia a Dios. Una generación había pasado y ellos tenían que tener en claro una cosa: que la reconstrucción del templo no lo era todo, la vida religiosa no lo era todo, las cuestiones culticas y de la liturgia que acompañaba a la reconstrucción del templo tenía que ver más allá, con un compromiso directamente con Dios. Porque mientras que construir la casa de Dios era algo importante para los judíos que habían regresado del exilio babilónico, el dar testimonio de la presencia de Dios entre ellos por medio de sus vidas era algo más, aún más crucial. La palabra inicial de Dios a Zacarías antes de las series nocturnas era decirle al pueblo de Dios que no fueran como sus antepasados, sino que se volvieran de su mala conducta y de sus malas prácticas.
Aquí vemos la centralidad del mensaje. Aquí vemos que hay algo que Dios quiere también reconvenir a su pueblo por su espíritu. Ese compromiso, esa responsabilidad que el pueblo tenía con Dios y que la había abandonado. Y que los había llevado precisamente a tener esas malas consecuencias de haber sido llevados cautivos por los babilonios. Y eso es historia ya contada, pero si ustedes leen y estudian un poquito acerca del cautiverio babilónico, en realidad fue un momento crítico en la historia de la vida del pueblo judío, en el que fueron perseguidos, fueron muertos. Para no ahondar más en el tema, pues simple y sencillamente recibieron la paga de sus consecuencias, de un corazón endurecido que no quiso escuchar a Dios por medio de sus profetas. Por lo tanto, la preocupación del Señor era que ellos juzguen con verdadera justicia, es lo que les estaba pidiendo. Muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos a los otros. Y más tarde el Señor repitió esa enseñanza para poder hacer el bien a Jerusalén. Había una condición para que Dios, vamos allá de decirlo así, reactivara sus propósitos, que el pueblo dejara sus malas conductas. Y es aquí donde cobra un valor aún más importante que la reconstrucción del templo, para con el pueblo. Es decir, ese compromiso que Dios quería para con su pueblo. Sí, yo me voy a volver a ustedes, pero ustedes se van a volver a mí. Yo los voy a perdonar, pero entre ustedes se van a perdonar. Sí, yo voy a hacer lo que yo he prometido hacer, pero ustedes van a poner su parte. Es ahí donde la cosa se puso buena. Es ahí donde esto ahora ya gira en torno a la reflexión, a un exhorto hacia nuestras vidas. Porque Dios quiere obrar por su espíritu, no solamente en aquello que atañe a la vida y práctica religiosa, porque vemos que había una preocupación para con el pueblo, en este caso para con la cuestión del ayuno. Si ustedes leen el libro de Zacarías, vamos a volver a hacer el ayuno en el mes quinto, en el mes séptimo, etc. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque hablar de templo, porque hablar de una reconstrucción del templo de Jerusalén, obviamente evoca las imágenes de una vida religiosa, de un culto, de un orden sacerdotal, de prácticas, de sacrificios, etc. Pero más allá de ello, más allá de todo aquello que atañe a la vida religiosa, tenía que haber un compromiso en la vida, en la moral, en la ética, en el comportamiento del pueblo, en su actitud para con Dios, y no solamente para con Dios, sino para con los demás. Porque es aquí donde nosotros nos damos cuenta que la vida religiosa, sin un testimonio, sin una vida que vaya en armonía con lo que se dice creer, no sirve de nada. Porque si el templo de Jerusalén era reconstruido, pero el pueblo no cambiaba, ¿de qué iba a servir? Y es ahí donde Dios precisamente establece una condición. Una condición que los lleve al compromiso no solamente de reedificar el templo, sino de reedificar sus vidas. Para que su luz se proyecte al mundo, era esencial que su andar, así como su adoración, fuera un testimonio de la santidad de Dios. Que su alabanza en el templo y su práctica en los negocios y en los tribunales fuera coherente. No obstante, no era posible mantener mal testimonio en la carne. Debían recibir su energía de una fuente externa. Ellos necesitaban ahora la asistencia del Espíritu Santo en sus vidas, no solamente para reincorporarse a la vida de práctica religiosa que implica un culto, un servicio a Dios en el templo, sino para poder hacer su voluntad en el día a día, en la cotidianidad.
Porque si regresaban del cautiverio babilónico con un corazón en Babilonia, ¿de qué hubiera servido? Acuérdense, la vida y el testimonio bíblico del pueblo de Israel es cíclico de alguna manera. ¿En dónde estaba el corazón de los israelitas después de que salen de Egipto? Estaba en Egipto. Dios quería sacar a su pueblo, regresarlo, restituir todo lo que vemos que Dios iba a hacer, pero no quería que sus corazones estuvieran en Babilonia. Ahora, en tanto que el versículo 6 de Zacarías 4 habla específicamente de la unción de Zorobabel con una fuerza y capacidad inusuables, y sobrehumanas para completar sus tareas, él anuncia el principio de potenciación de Dios para sus siervos. En este caso, para nosotros en la iglesia, la cual es el templo presente de Dios, cada creyente es un sacerdote real, un real sacerdote, con el recurso de la unción del Espíritu Santo para poder llevar a cabo su obra. Nos vamos a adelantar un poquito aquí en la diapositiva para poder nosotros brevemente ver formas en las que podemos hacer cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas por su Espíritu. Porque la Escritura dice que no es del que corre, no es del que quiere, no es del que se esfuerza, no es del que hace méritos, sino es de aquel del que Dios tiene misericordia. Del que Dios tiene misericordia, es decir, de aquel por medio del cual Dios opera. Esto viene en línea y viene en tenor de la enseñanza de lo que ya hemos visto acerca de Zacarías y que vamos a tener nosotros a manera de reflexión en esta tarde para poder nosotros llevarlo a una aplicación en nuestra vida práctica. ¿De qué manera o de qué forma nosotros podemos llevar a cabo por su Espíritu la obra y el propósito de Dios? En primer lugar, nosotros buscando la reconciliación. Puede que para ti en esta hora esto te suene un tanto ajeno en tenor a la línea de lo que venimos viendo con Zacarías, pero no es así. Y te lo voy a mostrar aquí de acuerdo a lo que nos dice precisamente Zacarías capítulo 8, verso 16. Dice, lo que ustedes deben hacer, dice, es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Esto trae la paz. Aquí nos habla de algo muy común en aquellos tiempos. Los tribunales de la época de Jerusalén, en aquel entonces, se encontraban a la puerta de la ciudad. Y principalmente estos tribunales lo que tenían como fin principal era llamar a aquellas personas que tenían ciertas problemáticas, no necesariamente para ejecutar ciertas sentencias, sino antes bien para poder llevar esto a un común acuerdo, entiéndase, una reconciliación. Es lo que Dios estaba pidiendo para su pueblo, que no hubiera cuestiones que pudieran medrar la unidad del pueblo una vez que éste fuese regresado a Jerusalén. Porque si estamos hablando de que Jerusalén es la ciudad de la paz, ¿qué es lo que debe de haber entre sus habitantes? Paz. Sería una total incongruencia decir Dios nos va a regresar a la ciudad de paz y que entre nosotros no estemos en paz. Entre ustedes, dice la Escritura, dice deben decirse la verdad, es decir, debe de haber transparencia. Para que haya transparencia debe de haber humildad. Y la humildad nos habla de que no hay egoísmo, no hay egocentrismo, no hay de que esto es mío, esto es mío, quítate de aquí, etc. En pocas palabras, no debe de haber rencillas. ¿De qué manera nosotros podemos llevar a cabo esto si no es a través de la asistencia y participación del Espíritu Santo? Por mi Espíritu es que Dios está diciendo en esta hora, ustedes deben de buscar la reconciliación, porque la Escritura dice, un solo Espíritu, un solo Dios, un solo Padre, un solo bautismo, un solo cuerpo. Entonces, por mi Espíritu debe de haber un solo cuerpo. Para que haya un solo cuerpo debe de haber unidad. Para que haya unidad no debe de haber disensiones. Entiéndase, tiene que haber reconciliación. ¿Cómo estamos en esa área?
cierto es que muchas veces hay fricciones, hay tensiones entre nosotros, por X razón. Y Dios habla una, y Dios habla otra. Y Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, está diciendo, a ver, aquí hay un tema de este tipo. Nos reconciliamos, pasamos por alto la ofensa, pedimos perdón, o mayor aún, perdonamos. Esto a saber como una exigencia de parte de Dios para con su pueblo, previo a su introducción de nueva cuenta a Jerusalén. Antes de que salieran de Babilonia, Dios les estaba recordando algo. Lo que ustedes deben de hacer es, decirse la verdad, ser transparentes, que no haya dobleces. Una parte de la Escritura dice, el amor sea sin fingimiento, que no nos demos, por ejemplo, la mano de frente y por detrás, hablando, murmurando. Doble ánimo. Doble ánimo. Que no veamos al hermano con el que tuvimos una situación por ahí en la que hubo fricción y híjoles. Porque habemos porque no somos perfectos. Porque habemos incluso a quienes rechinamos los dientes y digan, ay, nos cuesta trabajo, pero la palabra de Dios en esta hora nos exhorta que por su Espíritu busquemos la reconciliación. Que busquemos la reconciliación previo a la restitución de Jerusalén. Porque si no hay reconciliación en el pueblo de Dios, no podemos ser luz a las naciones. Porque si entre nosotros estamos, como dijo San Pablo, y utiliza un lenguaje muy fuerte, dice, si entre ustedes se muerden, cuídense que no se coman. Que el hermano ya está hablando, tranquilo, ¿de qué nos habla la palabra? No es que ese hermano, la palabra dice que nos debemos de perdonar, que nos debemos de amar. Y no es algo que nosotros ignoremos. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, precisamente les decía, en esto van a conocer que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis. Que se amen los unos a los otros. Y el amor excluye todo rencor. En el amor no hay cabida para qué, para rencillas, para pleitos, para enemistades, envidias, celos, contiendas, y la lista pudiera ser muy larga. Busquemos la reconciliación, pero la reconciliación no lo vamos a tener por nuestros propios esfuerzos, sino a través de Dios, por mi Espíritu. Porque no hay nada más espiritual que nosotros pudiéramos decir que muestre una evidencia de que somos espirituales que la reconciliación. Porque espiritual no necesariamente es hablar en lenguas, porque yo puedo hablar en lenguas y con esa misma lengua no utilizarla para otras cosas. ¿Captamos? Porque espiritual no necesariamente es lo que tiene que ver con nuestro culto, lo que venimos y hacemos aquí en el templo, que forma parte de nuestra liturgia, como lo es cantar, como lo es danzar, como lo es levantar las manos, llorar, arrodillarnos, lo cual es simplemente una expresión corporal, pero va más allá y trasciende necesariamente de lo que tiene que ver con mera práctica religiosa. Es buscar reconciliarnos entre nosotros, que si sabemos que tenemos algo, porque, híjoles, en el tiempo me va a matar, pero el estándar bíblico es muy alto, muy elevado. La Escritura dice que si tú sabes que tu hermano trae algo contra ti, vayas con él. No está diciendo espera que venga contigo, no. Dice ve con él. Porque quizá él lo ignora, porque quizá él lo desconoce y probablemente ya pasó mucho tiempo, pero dice la Escritura, dice ve tú. Pero busquemos la reconciliación entre nosotros. Y yo en esta hora no te voy a decir que ahorita saliendo del culto o que mientras estén los cantos vayas y abraces o que vayas con la persona con la que tú sabes o con la que yo sé, ¿verdad?
Cada uno de nosotros sabemos muy bien, en relación a esta cuestión, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Y después de ello, dice, viene la paz. Dice, eso trae paz. Y de esto nos habla la palabra de Dios en esta hora para que lo meditemos. Te doy una segunda. No hay tercera, no hay cuarta, solamente dos. Formas en las que podemos nosotros cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas por su Espíritu. No dar falso testimonio contra nuestro prójimo. Es lo que Dios pedía de su pueblo. Antes de cualquier otra cosa que tuviera que ver con el templo, Él les estaba diciendo: ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo. Y no amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que yo aborrezco, dice Yahvé. No dar falso testimonio contra nuestro prójimo. Terminando con este punto, lo voy a hacer breve porque yo creo que no es necesario expandir el punto. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros cuando ignoramos algo acerca de nuestro hermano? Suponemos. Porque ya vi que por ahí un hermano, una hermana, hubo una situación, supongo antes de preguntar. Emito un juicio anticipado. Hago comentarios, hago juicios de valor. O peor aún, por la palabra de alguien que no te consta que lo que te vino a decir de otra persona, estás dando falso testimonio a tu prójimo. Vuelvo de nueva cuenta al estándar bíblico. El estándar bíblico dice: por boca de 2 o 3 testigos. Tenemos que aprender a nosotros a ver estos puntos que Dios estableció en su palabra en el tiempo, por ejemplo, en el tiempo de Zacarías, para que antes de que ellos participaran de toda cuestión que tenía que ver con su vida religiosa, tenían que arreglar su vida personal. Porque venían de toda esa cultura, de toda ese trasfondo babilónico donde muchos se contaminaron. Pero Dios quería preparar sus corazones antes de, y Dios lo hizo, por ejemplo, antes de entrar a tierra prometida. Dios lo hizo antes de sacar al pueblo de Israel de Egipto, etc. Dios trabaja con el corazón del ser humano por medio de su Espíritu Santo, diciendo lo que es necesario para ellos antes que cualquier otra cosa. El Señor dijo en su palabra: mejor es la obediencia que la grosura de los carneros. Más que el sacrificio engordado, mejor es la obediencia. Más que cualquier otra cosa, más que tu sacrificio ritual, cúltico, más que el animal que tú traigas al templo, más que cualquier ofrenda que tú puedas dar, es hacer lo que Dios quiere que hagamos, y lo demás forma parte de. Pero lo que Dios quería para con su pueblo era justamente eso. Entonces, la enseñanza de Zacarías es clara. Yahvé no se contenta con ricos externos ni con una restauración material incompleta. Exige de su pueblo una comunidad marcada por la verdad hablada, el juicio justo que busca la paz y un corazón libre de malicia y de juramentos falsos. La moraleja es sencilla y exigente a la vez: amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia. Empezando por la integridad en las relaciones cotidianas. Y esto solamente puede ser posible en su pueblo con su Espíritu. Pidamos la ayuda de Dios. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en aquellas áreas en las que sabemos muy bien que tenemos nosotros que trabajar. Pidamos a Dios de todo nuestro corazón, con un análisis profundo de su palabra en nuestros corazones y nuestras mentes, el poderle decir: Dios, tú sabes que yo batallo con esto. Dios, tú sabes que yo no he perdonado a mi hermano que me hizo esto. Dios, tú sabes, etc. Esto no es nada distinto de lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, y con esto cerramos. ¿Qué le decía el apóstol San Pablo a la iglesia de Roma?
En el capítulo 12 de su libro, dice: así que, hermanos, les ruego que presenten su cuerpo, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya no como la mera práctica cultica religiosa de los sacrificios del templo. No, tú preséntate tú mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice como culto racional, ya no como algo meramente monótono, repetitivo, como lo era el culto en Jerusalén, sino tú mismo plenamente consciente, sabiendo de que haciendo esto tú estás agradando a Dios. Dice, para que compruebes cuál sea que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seguido de ello te dice una serie de maneras en las que tú lo puedes hacer. Dice: en cuanto dependa de ustedes, dice, estén bien con los demás. Noten, el mensaje es bien repetitivo. El amor sea sin fingimiento, hagan esto, hagan lo otro, pero es simple y sencillamente hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, cerramos con este punto. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos una vez visto lo que Dios habló en esta hora? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos? O lo que Dios nos ha estado diciendo que tenemos que hacer. No me digan amén, simplemente reflexionémonos. Yo sé muy bien. Entonces, que no se quede solamente en un mero deseo, sino en llevar a cabo nuestra voluntad rendida a Él, por su Espíritu, hacer su propósito y su voluntad. Demos gracias a Dios. Padre, te damos las gracias en esta hermosa tarde.